segunda parte ya estamos con Pedro Martínez para conversar con relación a algunos símbolos de la literatura que hicieron de su letra un aspecto muy importante para los políticos o para el desarrollo de la política en un Estado. Veamos hoy día el tema de Maquiavelo. Pero antes, Pedro Martínez, quisiéramos ver un poco, o tú has visto la noticia el día de hoy. Hoy día han estado los 5 congresistas de la República y estos señores, 5 congresistas de la República, solamente han escuchado hoy día la cantidad de problemas que hay en la sociedad de Chimbote. ¿Qué te parece a ti frente a esos problemas? Mi estimado Armando, cuando decimos esto, por ejemplo, sobre la cantidad de problemas que hay, esto simplemente es el punto de inflexión. Yeah. Porque esto siempre se ha dado en toda la historia de nuestra patria. Los problemas más grandes que asumen todos los pueblos es el problema de que nuestro Estado no distribuye equitativamente nuestros recursos. Al no distribuir nuestros recursos económicos de manera más justa, pues un pequeño grupo se va casi a apoderar de todos los recursos y las grandes mayorías, por ejemplo, vamos haciendo un análisis simplemente. Los ministerios, por ejemplo, en los ministerios, por ejemplo, cada funcionario, un funcionario gana en mínimo 6.000, 7.000 soles un pequeño funcionario y un gran funcionario gana 40.000, 50.000 soles. Así es. Entonces, todos los recursos económicos de nuestro erario simplemente van para un pequeño grupo que debe ser el 10, el 15%. Mientras que las grandes mayorías, ¿no? Donde está, por ejemplo, los policías, los profesores, reciben lo mínimo para subsistir. Y todavía hay otra gran mayoría, que es el pueblo, que vive de la informalidad, que no recibe nada. Entonces, hoy día, por ejemplo, hemos visto este punto de inflexión, ¿no? Problemas de educación, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de informalidad, problemas de la pesca. Ahora viene la situación. Mira, ahorita, disculpa Pedro que te corte, hoy día hablaba el doctor Vélez, un compañero de clases conmigo en la Universidad de San Pedro, hoy día empresario, y nos decía que él ha sido empresario industrial, pero como el tema era mucho problema, se pasó a ser empresario de las conservas. Y él nos dice ahorita las conservas, los que trabajan lo que es la conserva están en quiebra. ¿Por qué? Porque Caliwarma no quiere comprarles conserva. Así es. Y es una lástima que el Estado prefiere productos enlatados, productos que vienen de otro lugar, de exportación, para poder meterlo a los niños y antes de dar una buena alimentación, le da una mala alimentación. Pero Caliwarma no quiere comprar este tema de conserva que no es de ese año, de hace 2, 3 años que vienen reclamando que Caliwarma compre estos productos. Este caso lo conozco, mi estimado hermano. Si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando le dan a los niños, ¿qué es lo que le están dando? Esos frugos, galletas. ¿Y quiénes son los que manejan eso? A licor. Sí, ¿no? Y sabemos ahora que esos grandes lobbies manejan a los que están dentro de los ministerios. Así Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es que el Estado no le compra verdaderamente a los empresarios que trabajan directamente con las personas. Ellos le compran simplemente a los grandes. Zapato colombiano, zapato chino, mientras que acá en el norte, acá cerca de Chimbote, Trujillo, es una mina en fábrica de zapatos, ¿no? Entonces, el problema es de que este sistema normativo en la cual el Estado, el gobierno se basa, no le permite al gobernante actual actuar de acuerdo. Todos esos grupos que defienden ese sistema, efectivamente, el sistema del diezmo, ese sistema, como dice nuestro amigo Sinche, la noticia, dice, ¿cómo se llama? Ya me olvidé, hasta el tema me olvido, el tema en el sentido de que es coima nada más, ¿no? La mermelada, ¿no? Si no hay mermelada, no se trabaja. Yo le pongo un ejemplo, doctor. 380 millones está manejando la Municipalidad Provincial del Santa. ¿Qué obras hay? ¿Qué reactivación hay? No hay. Vemos que simplemente a veces hacen pura selva de cemento y no le dan importancia a las áreas verdes. Así es. Y no se olvide que las áreas verdes son fundamentales en la actualidad, porque sabemos nosotros que este efecto invernadero hace que, por ejemplo, el CO2 permanezca en el ambiente. Por eso que aparecen enfermedades como el COVID, pues.
Entonces, al no haber áreas verdes, al no haber las plantas que absorben el CO2... Todo el Pardo está abandonado, ¿no? Todo está abandonado, la basura. Es un caos. Chimbote es un caos. Hoy día, por ejemplo... Aparte de los diferentes problemas que hay en los diferentes, por decir, salud, educación, tenemos la basura, la delincuencia se ha desatado en forma general a nivel nacional. Ayer arrancharon su canguro a un cambista en una moto, o sea, todo es un desorden total. Usted se ha visto cuando hicimos el análisis del infierno. Así es. Efectivamente. Mírenlo, nuestro Chimbote está llegando a esos límites. Donde las condiciones no son adecuadas para una ciudadanía correcta. Así es. ¿Y qué hacer, doctor Armando, frente a esto? ¿Qué hacer? Esa pregunta es fundamental. Es aquí donde el pueblo tiene que elegir líderes comprometidos con esa problemática. No líderes manipuladores, sino líderes que verdaderamente presenten alternativas, aunque sea en un inicio de solución a todos. El problema de la educación, por ejemplo, como usted dice, ¿no? La educación está muy ligada a la alimentación. Necesariamente se tiene que promover esos convenios de Cualiguarma con todas las empresas pesqueras. Claro. Eso, por ejemplo, conservera, ¿no? Las conserveras que hacen el atún, ¿no? Pueden ellos, como ya tienen experiencia, pueden hacer productos de pescado para que los niños adquieran esas proteínas que necesitan, ¿no? Por ejemplo, eso lo puede hacer la municipalidad, doctor. ¿Por qué no lo hace? No hay capacidad. No se olvide que esas empresas conserveras dan trabajo a más de 15.000, 20.000 amas de casa. Así es. Entonces, y están paralizados. Esto es un problema fundamental. Esto, por ejemplo, se tiene que ver para el nuevo gobernante de Chimbote. Tiene que necesariamente tomar al toro por la problemática. Conocer la problemática. Estuvo acá el doctor Meléndez y un poco habíamos estado hablando de gestión pública. Líder que va a asumir una responsabilidad en un gobierno regional tiene que tener en su cabeza un diagnóstico de la realidad donde va a desarrollar y proyectos que tengan sentidos para poder hacerlo en la realidad, ¿no? No nos olvidemos, doctor Armando, que Chimbote nace con dos fuentes de producción, la pesca y el acero. Ahora vemos que el acero ya lo han destruido, porque solamente el CIDER Perú es un almacén que traen los productos brasileños. Hoy día Pero entonces tenemos que enfocarnos en la pesca artesanal, y convertir nuestro puerto en una zona turística. Solo así puede haber un desarrollo para miles de familias. Pero y a partir de ahí, de este diagnóstico que se tiene, ya hemos visto el infierno que se vive en Chimbote, el infierno que se vive en la provincia de Santa, el infierno que se vive en Ancash. ¿Qué podemos decir de esta gran obra como es El Príncipe de este gran prestigioso escritor Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo, para hacer una pequeña reseña, fue un gran pensador italiano. Yo no comparto su pensamiento, pero es ese pensamiento el que se aplica actualmente en la política mundial. ¿No? A Maquiavelo, la palabra de Maquiavelo sale el adjetivo maquiavélico. ¿Y a quién le dicen maquiavélico? A la persona que actúa con astucia, engaño y doblez para lograr un propósito sin importarle los mecanismos de ese propósito. Claro. En otras palabras, el maquiavélico es la persona astuta, taimada, que busca llegar a un objetivo sin importarle los medios. Yeah. O sea, el maquiavélico es el tipo, pues, que es un tipo que es socarrón, el que te engaña, el que trata de manipularte. ¿Y su obra en qué influye en la sociedad? Su obra es una obra maravillosa en cuanto a la política. Esa obra fue una de las obras base del doctor Montesinos. Montesinos lo tenía como una obra de cabecera. Hay 3 axiomas de esta obra El Príncipe. Por ejemplo, la primera dice, todo gobernante que es bueno, si va a gobernar en una zona donde todos son malos, él tiene que convertirse en malo. En otras palabras, si una oveja va a gobernar a unos lobos, definitivamente que los lobos van a comerle a la oveja. Claro. Y si la oveja sigue persistiendo en ser oveja, no, de todas maneras la oveja, si va al lugar de los lobos, tiene que convertirse en lobo y ser el lobo más fiero. En otras palabras, doctor, el primer axioma, si tú vas a gobernar en un país, en una zona donde hay malos, pues tienes que ser malo. De lo contrario, mueres.
Ahí está el ejemplo de Julio César. Julio César, ustedes saben que fue el más grande emperador romano, el que conquistó casi toda Europa, Bélgica, Alemania, España, Francia. Entonces este hombre, su poder llegó a ser tan omnipotente y se creía superior, pero actuaba de buena fe. Pero él no sabía que su poder había crecido tanto, y así como creció tanto, creció el odio, pero no del pueblo, porque el pueblo amaba a Julio César. ¿Quiénes lo odiaban? Los cónsules, los senadores, porque creían que el poder de Julio César era tan fuerte que en cualquier momento lo desaparecía. Entonces Julio César comete un grave error, un craso error. Una de ellas va al Senado sin sus guardaespaldas, confiado en que él hacía el bien. Y justo ahí lo matan sus dos más cercanos discípulos, Bruto y Casio. Le meten 23 puñaladas. ¿Y por qué muere? Porque dejó ese pensamiento. Él nunca se volvió bueno cuando estaban con lobos. Ese es el primer pensamiento de Maquiavelo. El segundo pensamiento es, ¿cuál es más importante? ¿Ser amado o ser temido? O ser temido y ser amado. Entonces, un gobernante o es amado o es temido. Pero si usted sabe, si es amado, pues el amor no implica miedo. El amor implica cariño, afecto. Pero si es temido, ya no implica miedo. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con el sistema normativo. Singapur, por ejemplo, en Singapur las normas son así, drásticas. Por ejemplo, hay un caso de una chica, dice que baja del avión y comienza a masticar chicle. Y en eso el policía le dice, está prohibido masticar chicle. Felizmente que estaba en el aeropuerto, no había pasado. ¿Por qué? Porque si pasaba recibía 5 días de cárcel. Entonces las normas, ¿no?, que tienen drasticidad son importantes. Pero también hay pueblos que han desarrollado más allá. Por ejemplo, en Suiza no se aplica el miedo, se aplica el amor, la educación. Y es un pueblo donde los actos de violencia son mínimos. Entonces Maquiavelo dice, para gobernar, el príncipe o el rey tiene que ser temido y amado. Más temido que amado. Pero eso cuando hay una filosofía que la autoridad lo tenga, ¿no? Por supuesto, eso vamos a hablar posterior, pero eso por supuesto, que la autoridad tiene que tener una ideología y una filosofía y una política a seguir, porque yo no voy a hacer que el pueblo me ame por amar, no voy a hacer que el pueblo me tema por temer. Tiene que haber todo un conjunto de acciones que permita llegar a ese nivel. Los grandes pueblos asiáticos, Armando, han logrado desarrollarse en base a ese proyecto de Maquiavelo. Por ejemplo, los tigres del Asia, Singapur, Taiwán. Ahí las leyes son drásticas. El corrupto no tiene derecho a juicio, automáticamente lo matan. Entonces, una persona que llega al poder, entonces nos damos cuenta que los principios de Maquiavelo, no se olvide el primero, si eres bueno, conviértete en malo. El segundo, es mejor ser temido que amado. Y si tienes los dos, en mayor escala, el temer que el amado. Y el tercero, doctor Armando, es importantísimo. Eso es lo que aplica mucho. Por ejemplo, donde dice, el príncipe tiene que estar constantemente haciendo hazañas para que el pueblo se preocupe más en sus hazañas que en sus acciones. Interesante, ¿no? Y muchos de ellos lo tomaron como ejemplo, los romanos, pues, ¿no? Pan y circo. ¿Y al pueblo qué le tenían? Pues la lucha de los gladiadores. ¿Y ahora qué es lo que hacen muchos pueblos del mundo? Fútbol, básquet, ¿no? Entonces, al pueblo hay que tenerle entretenido. Por cuanto es un animal. Exacto. Porque si al pueblo lo dejas olfatear los proyectos políticos, puede actuar. Entonces es mejor tenerlo dominado. Por eso que no se acuerdan los 20 años de neoliberalismo. Esto es guerra, los cómicos ambulantes, las vírgenes que lloran. Entonces, miren, los 3 axiomas de Maquiavelo. Fundamental, ¿no? 1, si eres bueno, vuélvete malo. Si eres amado, vuélvete temido. Y 3, entretiene al pueblo. Pero acá viene algo importante, Maquiavelo. Maquiavelo le dice al príncipe, le manda una carta, porque esta es una obra epistolar. Le dice, en primer lugar, si quieres gobernar bien,
No gobiernes con adulones, no gobiernes con lameculos, no gobiernes con quitamotas. Gobierna con hombres inteligentes, con hombres que no te teman, con hombres que con sus ideas puedas tú aportar a tu sociedad. Y lo vemos actualmente. Por ejemplo, nuestra primera autoridad en Chimbote. ¿De quién está rodeado? De su grupo. Adulones. Su grupo selecto, ¿no? No, lisonjeros. Pero yo pregunto, ¿estará asesorado por gente inteligente, por gente que piense? Pero no hay resultados, ¿no? Y eso también vemos, por ejemplo, en nuestra región. Vemos que no eligen asesores con capacidades. El libro de Maquiavelo tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, los grandes empresarios del mundo, sí, como Mark Zuckerberg, él siempre ha sido asesorado por gente mucho más inteligente. Steve Jobs, el dueño de Apple, una vez él no sabía manejar la computadora, no sabía ni arreglar una laptop. Él tenía ingenieros, hasta que uno de sus grandes asesores un día le dice: oye, pero si tú no sabes prender una laptop, tú no sabes ordenar un programa, ¿por qué la gente te dice que eres genio? ¿Y sabes lo que le dijo Steve Jobs? Es que yo soy el director de orquesta y tú simplemente eres un músico. Interesante, ¿no? Y esa obra de Maquiavelo, tú relacionando esta gestión municipal y esta gestión regional, ¿cómo lo establecerías? Yo creo que ni siquiera han leído en la primera hoja. Pero a veces inconscientemente están desarrollando. Pero el autoritarismo, la prepotencia y el pueblo. No, pero Maquiavelo al final del tratado le dice: si tu pueblo camina mal, es por culpa tuya. No es por culpa de ellos. Ahorita hay un desorden total ahí. Desorden total, un caos total. No sabemos a dónde En vamos. otras palabras, ni siquiera... Cultura, no tenemos nada de cultura. Ni siquiera han puesto en práctica esos axiomas. Ni siquiera algo tan simple de hacerlo. Que deben ser requisitos. Que deben ser requisitos para un gobernante. En todo gobernante. O sea, para un líder que gobierne nuestra provincia, un líder que gobierne nuestra región, tiene que ir a Maquiavelo. Lógico, y aplicar todo lo positivo. Aplicar lo positivo. Porque hay una frase muy interesante, ¿no?, de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Por ejemplo, el caso, bien ahorita en estos momentos, de las conserveras. Si yo fuera alcalde de Chimbote, ¿qué haría? Automáticamente firmaría un convenio con todas las empresas de conserveras. No me importaría porque daría trabajo a 15.000 amas de casa, que son 15.000 familias, y detrás de ellos hay hijos. Entonces, no necesariamente la teoría de Maquiavelo es negativa. Yo lo puedo aplicar de una manera positiva para solucionar los problemas de mi realidad. Así es, ¿no? Es lamentable lo que está pasando en nuestro país. El problema más grande... O sea, no tenemos futuro, no tenemos yo futuro. Creo que... No, en el sentido, no tenemos futuro si persiste toda esta ignorancia de no valorar estas obras tan importantes, obras clásicas que deben servir para orientar el objetivo y una meta de sociedad, ¿no? Yo creo que, Armando, el cambio empieza por casa, por los padres que inculcan a los hijos valores, y los hijos van viendo en los padres esos valores y luego van ellos desarrollando ciudadanía. Yo le pongo un caso, no quisiera, pero bueno, voy a ser vanidoso, ¿no? Yo tengo mis 2 hijos y desde pequeño yo supe bien claro que la educación es la herramienta esencial para el desarrollo, para la evolución como persona y como parte de tu sociedad. Los eduqué muy bien a mis hijos. Mi hijita estudió en los colegios caros, discúlpenme, porque también hay que invertir en el mundo mejor. Terminó la secundaria. El mundo mejor no es un colegio caro. No es caro, es regular, más o menos ya. Para muchos es caro porque no lo pueden, ¿no? Entonces terminó a los 15 años, ingresó a la universidad a los 22 años, a los 16, culminó a los 22 Derecho y Ciencias Políticas. El año pasado postuló a la beca Marshall en Estados Unidos. Y actualmente ella está becada en el Instituto Marshall en Washington, D.C. ¿Cuánto me ha costado, Armando? 0. La beca lo está financiando el Estado norteamericano, pero para lograr esa beca, ¿qué se necesita? Desde pequeños, orientarlo. Y la educación juega un rol importante. Armando, los proyectos en educación inicial. Usted como yo sabemos como educadores, tenemos un equipo en educación inicial que saben cuál sería el elemento base
para desde la educación inicial, luego articularlo con la educación secundaria, con la educación superior. Por ejemplo, yo soy profesor preuniversitario y siento lástima cuando terminan más de 2.000, 3.000 estudiantes y no tienen una academia preuniversitaria para estudiar. Y las municipalidades, teniendo dinero y teniendo presupuesto, ni siquiera no lo hacen. Entonces, es necesario que nuestro pueblo despierte. Es necesario darle educación a nuestro pueblo. Y si es posible, las municipalidades orientar también a la alimentación adecuada. Yo creo que no solamente un buen alcalde es el que hace selva de cemento, también es el que construye y forma personas. Y yo creo que esa es la razón fundamental de un líder. Claro, así es. Y de todas maneras, también había la obra del zorro de arriba y el zorro de abajo. Claro, es una obra maravillosa. Yo creo que eso lo dejaríamos para la próxima semana porque hablaríamos mucho de nuestro Chimbote actual. Interesante el aporte de correlación a Maquiavelo en su obra El Príncipe, ¿no? Excelente. Y recomiendo a todos los estudiantes de Derecho, así es, antes de que ingresen a estudiar a una universidad, que se preparen. No en mi academia, en cualquiera. Porque mire, su hijo, por ejemplo, se ha preparado. Su hijo, porque para soportar el estudio académico en una universidad, tiene que tener base. Por ejemplo, su hijo, yo estoy seguro que debe ser uno de los 5 mejores estudiantes de su carrera. ¿Pero por qué? Porque viene formado padre, madre. Por eso, mi estimado pueblo, la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo y de nosotros como ciudadanos. Así es, Pedrito. Muchas gracias por tu atención y... muchas gracias a usted, doctor, y seguiremos. La próxima semana analizaremos el zorro de arriba y el zorro de abajo. Te ve muchas personas y me han comentado de tu persona y por intermedio mía, saludos a tu persona, Pedro Martínez. De todas maneras, gracias, Pedro, bueno, ya nos vamos, pero un minuto.